Bueno, otra de las herramientas de diagnóstico tradicional es el árbol de problemas y el árbol de objetivos, que como les decía hace parte de la metodología de marco lógico para la formulación de proyectos. Bueno, esta herramienta identifica un problema de capacidad con un problema fundamental y también sus efectos y causas. Este método es útil en la iniciación y seguimiento del diseño, en colaboración y en la fase de aplicación. Por ahí alguien decía que conocer el problema o identificar el problema era tener el 90% de la solución. Entonces, si no tenemos claro el problema, es muy difícil generar estrategias para poderlo eh, resol resolver. Es una herramienta interesante que ayuda a precisar los objetivos del fortalecimiento de capacidades que pretende la intervención. Es útil para desarrollar o revisar un marco lógico y aclarar los resultados que serán objeto de seguimiento. Entonces, acá lo que se hace es identificar las causas. Primero, identificar el problema. Cuando se tiene claro el problema limitado, se empiezan a identificar las causas y de esas causas qué efectos me está generando. El árbol de problema es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa, un problema central, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello se debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de solución en lugar de una solución única. Entonces ese problema central no debe estar tan amarrado, tan específico, sino que de pronto tiene que estar muy abierto para poder plantear diferentes causas a ese problema, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen ustedes observan que a este árbol se le está cayendo las hojas, hay un amarillamiento, un marchitamiento y aparentemente la causa es que falta de riego. Entonces sería un error decir que eh, el cultivo o este árbol eh, sería la poca, poco riego, o decirlo de otra manera, poca disposición de riego para el cultivo. Y entonces, cuando ya tenemos ese problema así armado, poca disposición o poca capacidad de riego en ese cultivo, todas las causas están orientadas al tema de riego, que no hay una fuente hídrica cercana, que el sistema de riego no está tecnificado, que por la topografía de la finca es muy difícil que el riego llegue de forma homogénea a todas las plantas, a todos los árboles, y entonces todo se va a centrar a ese problema que especificamos. Pero, por ejemplo, la imagen aquí nos muestra que el problema es que en esa zona habían enterrado unos productos químicos nocivos y que la causa era esa. Pero como habíamos enfocado el problema solamente el tema riego, se nos escapó otras posibles causas que podían afectar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, a mis aprendices les hablaba de un ejemplo que escuché, no sé en qué documento, y es que en cierta ciudad, en su, en su parque principal, había una escultura. Y el problema de esa escultura es que se estaba deteriorando muy rápido. Entonces era una escultura hecha en bronce y que ya se estaba oxidando, se estaba cambiando un color que no era el propio del bronce. Y entonces una persona pues preguntó que cuál era la causa de que se esté deteriorando esa escultura. Entonces la gente que, que frecuentaba mucho ese parque decía, no, es que acá se la pasan muchos personal de aseo haciendo la limpieza a la estatua, fregándola con productos químicos, y eso hace que más se vaya corroyendo y se vaya deteriorando la escultura. Entonces el problema es que están aplicando productos correctivos muy fuertes y por eso se está deteriorando. ¿Eso puede ser el problema? No, si no se ahonda más en las causas, aparentemente este es el problema, pero sería un problema equivocado. Entonces, si nos preguntáramos,
Bueno, ¿y por qué ese personal de aseo está tan limpiándolo continuamente? Entonces ahí sale otro interrogante. No, es que hay ciertos pájaros, una especie de pájaros que frecuenta ese lugar y pues hace sus deposiciones y el excremento es muy corrosivo. Igual las personas cuando hacen el aseo para limpiar esos excrementos, pues también aplican productos químicos y eso también va deteriorando. Entonces el problema son los pájaros que generan excrementos sobre el monumento, sobre la escultura. Entonces hay que atacar los pájaros. Entonces si se hacen otra pregunta, ¿y por qué los pájaros están merodeando o están cercanos a esa escultura? Entonces no, es que en las horas de la tarde ciertos insectos por las luminarias, por los reflectores que van a esa escultura, hace que sean atraídos y esos insectos, los pájaros pues le llaman la atención para poderlos consumir, alimentarse de los insectos y por eso es que eh, esos insectos llegan por las luces. Entonces ahí la solución sería, bueno, pues entonces sería apagar las luces y dejar el monumento a oscuras. Pero si se hace otra pregunta, bueno, y es que a qué hora es que llegan los insectos. Entonces no, los insectos llegan ese en el cambio entre pues, día y la noche, en la tarde, noche, cuando se activan esas luminarias, es cuando llegan esos insectos. Pero si se hace un estudio, se hicieron estudios en que después de las 7 de la noche se encienden y no hay esa transición, o sea, de las 6 de la tarde que está oscureciendo, se deja una hora a oscuras y ya después de esa hora oscura se encienden luminarias, pues ya no hay una transición y los insectos no llegaron. Entonces esa básicamente fue la solución a ese problema. Entonces no fue el personal del aseo el problema, no fue el tema de los pájaros, no fue el tema de los insectos, sino el problema fue el momento en que se encendían esos reflectores. Y conociendo ya el problema, la solución era muy fácil, simplemente era cambiar la automatización de el encendido de los reflectores. Un ejemplo que me pareció curioso y me parece muy apropiado al tema que estamos tratando, de identificar problemas. Luego de haber sido definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo generan como los efectos negativos producidos y se interrelacionan los tres componentes de una manera gráfica. Entonces, todas estas herramientas son gráficas. La técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos, una vez definido el problema central, es la lluvia de ideas. Esta técnica consiste en hacer un listado de todas las posibles causas y efectos del problema que surja, luego de haber realizado un diagnóstico sobre la situación que se quiere resolver. La metodología sugiere que pues, traer a la comunidad o puede ser un grupo focal de la comunidad representado por todos, por mujeres, por jóvenes, por niños inclusive, por adultos mayores, y que ese grupo focal pues participe de la lluvia de ideas para poder construir ese árbol de problemas. Entonces recuerden, lo importante es tener muy claro el problema que se va a tratar. Se define el problema central y ese problema central se va a ubicar en el tronco del árbol. Las causas esenciales y directas del problema se ubican debajo del problema definido, o sea, serían las raíces. Las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema. Es importante verificar la relación directa que existe entre ellas y el problema. Los efectos o manifestaciones se ubican sobre el problema central, o sea, en la parte de arriba sería las ramas o la copa, los frutos. Se refiere a las consecuencias e impactos producidas por el problema. Se examinan las relaciones de causa y efecto y se verifica la lógica y la integridad del esquema completo. Que se haga una lectura, que estas causas sean del problema y que realmente este problema genere estos efectos. ¿Sí? Si no tienen lógica, pues ya hay que revisar porque hay problemas en la construcción. Entonces, ¿cuál es el paso? Primer paso, empezar con una lluvia de ideas sobre todos los problemas de capacidades importantes identificados durante el análisis del contexto o derivados de una evaluación de capacidades.
Entonces, esto que podemos hacer acá para identificar el problema puede ser que surja de las otras herramientas que hemos realizado. Puede ser que surgió el problema de encontrado en el mapa de parlante, o encontramos esto cuando hicimos la entrevista en capacidades sociales, o encontramos un problema muy grande cuando hicimos el tema de la medición del emprendimiento rural en la asociación, o surgió cuando aplicamos, ¿cuál más hemos hecho? El MER, medición del emprendimiento rural. Me falta el tema de el mercado. Sondeo rápido de mercado, SRM, sondeo rápido de mercado. Entonces puede ser que esos problemas hayan surgido de alguna de las otras metodologías, y que acá sea esta herramienta de diagnóstico de la matriz FODA o el árbol de problemas como un complemento para perfeccionar o para diseñar el plan de acción que se va a trazar con la comunidad o con la asociación. Dentro del grupo, decidir sobre el problema de capacidad básico del entorno favorable, las organizaciones y los individuos. Entonces, de todos esos problemas que se identificaron en lluvia de ideas y de las otras herramientas de diagnóstico que hemos visto, con la comunidad de forma participativa identificar un solo problema. Cada diagrama de árbol de problemas solamente se contempla un solo problema. Si queremos hacer dos o tres, tendríamos que hacer para cada uno un árbol de problemas diferente. Segundo paso, dibujar un árbol y escribir el problema de capacidad fundamental en el tronco. Si se piensa que hay más de un problema de capacidad, dibujar un árbol por problema, lo que yo les acabo de decir. Paso 3. Promover una lluvia de ideas entre las partes interesadas sobre las causas del problema fundamental de capacidad y anotarlas en tarjetas. Priorizar las causas. Entonces uno va llenando las causas de ese problema que está en el tablero. Puede ser que en papelógrafos, en el tablero con marcadores lo escribimos, o con un proyector y en el computador lo vamos escribiendo. Podemos que cada persona, para que sea más participativo, le entregamos papelitos, post-it, y ellos van escribiendo los causas y nosotros los vamos pegando para ir armando cuál causa es la principal dentro de las raíces, o si existen causas secundarias. Hablar de los Paso 4. Hablar de los factores de capacidad que posiblemente contribuyan a las causas. Centrarse en los factores que sean motores potenciales de cambio. Escribirlos en las raíces del árbol. O sea, es como buscar las causas secundarias, las raíces secundarias dentro de ese árbol. Perdón. Paso 5. Examinar los efectos, incidencias del problema de capacidad y anotar los efectos primarios sobre las ramas del árbol. Entonces, esos efectos se colocan en la parte de arriba, en las ramas. Paso 6. El diagrama generado durante el ejercicio brinda una base para el debate y puede convertirse en un árbol de objetivos de capacidades, transformando aseveraciones negativas en positivas. Entonces, básicamente, ese es el árbol de objetivos. Convertir el árbol de problemas que está redactado en forma negativa y pasarlo a una forma positiva, una redacción positiva. Ya cuando está diagramado y que está visible a toda la comunidad, es fácil de que cada uno participe y haga mejoras, haga cambios, y se pueda ya estructurar realmente cuál es el problema base prioritario y cuáles son las causas y efectos para ya buscarle una solución. Entonces, claves para hacer un buen árbol de problemas. Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo. ¿Sí? Por ejemplo, estaría mal escrito decir, no existen vías veredales. ¿Sí? O sea, si no existen vías veredales, ¿qué vamos a solucionar? O sea, imposible que no existan vías veredales. Y si no existe no existen, no hay forma de poder ayudarlo. ¿Sí? Cuando no existe algo, ¿qué se puede hacer para solucionar? No se puede hacer nada. Pero si se redacta en forma negativa, es más fácil de buscar la solución. Por ejemplo, mal estado de las vías veredales.
Listo, que la vía veredal era una trocha y solamente era un caminito de herradura, listo, pero había una vía, ¿sí? Y que pues se puede mejorar, sí, pero cuando dicen que no existe, entonces si no existe, no hay nada que hacer. Entonces para que lo tengamos en cuenta, no hay que colocar la ausencia de solución, digamos, por otro ejemplo, decir, no hay agua. Pues si no hay agua, pues apague y vámonos porque no hay forma de solucionar. Pero si ustedes redactan eh, agua deficiente o poca capacidad de riego o deficiencia en el suministro de agua potable, eso ya es otra cosa y ya se puede buscar una solución. La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas. Por ejemplo, que una causa no esté en la parte central o que no esté dentro de como lo más visible no quiere decir que sea menos importante. Identificar problemas existentes, no los posibles, ficticios o futuros. Mire, acá en cambio de la matriz FODA, que sí podemos hacer matriz FODA proyectada a futuro, aquí el árbol de problemas solamente son con cosas reales y del presente. Formular el problema como un estado negativo, lo que les daba en el ejemplo, no como la ausencia de algo. Escribir un solo problema por árbol. Recuerden, no podemos analizar, buscar la solución si colocamos varios problemas. Solamente uno por árbol. Este es un diagrama. También en el material de estudio, dentro de las actividades, les coloqué para que hagamos el árbol de problemas. Entonces son dos actividades. Con el estudio de casos, que va a estar dentro de la actividad, y que es el mismo que utilizamos para hacer el mapa parlante, ustedes hacer en la matriz FODA y también identificar un solo problema. De todos esos problemas que están dentro de ese estudio de casos, escojan uno solo, uno solito. Y con ese solo identifican las causas y los efectos que ustedes de pronto pudieron determinar o identificar en la lectura que hicieron de ese estudio de casos. Y después de hacer ese árbol de problemas, lo hacemos en árbol de objetivos. Entonces ya más adelante les explicaré cómo se hace el árbol de objetivos. Es supremamente fácil, simplemente es pasar de la reacción negativa a una reacción positiva. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, producción agropecuaria insustentable en el departamento del Atlántico. Básicamente esto ya es como un análisis de un departamento, puede ser la Secretaría de Agricultura que está analizando este problema. Y el problema es que la producción agropecuaria es insustentable, o sea que no tienen como una soberanía agropecuaria, no son capaces de suministrar a todo el departamento de productos agropecuarios y toca traerlos de otros departamentos o de otros, bueno, de otros países, no quería decir, pero que no son capaces, básicamente lo que detecto con ese problema. ¿Y cuáles son las causas? Uso indiscriminado de agroquímicos y presión sobre cuerpos de agua ejercida por finqueros. Y acá hay una subcausa, una causa alterna, secundaria. Ocupación irregular del suelo. Suelos pobres, arenosos y con erosión. Déficit de río, condiciones geográficas y climáticas limitantes. Acá hay otra causa principal, insuficientes oportunidades, estímulos e incentivos a la agricultura sustentable. Acá hay una subcausa de esta causa principal, falta de acompañamiento institucional y asistencia técnica. ¿Y qué efectos tiene? Degradación del suelo y conflictos del uso del suelo por sobre o subutilización. Otra causa es que la contaminación de cuerpos de agua por uso de agroquímicos. Perdón, dije acá causa, no, son efectos. Otro efecto es la baja productividad de la agricultura campesina. Y este tiene otro subefecto o efecto secundario, pobreza, inseguridad alimentaria y desplazamiento de habitantes rurales. Baja participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto del departamento. Entonces, para saber si esto está bien estructurado, conformado, hay que hacerle la lectura. Entonces, por ejemplo, hagamos una prueba con este. El uso indiscriminado de agroquímicos y presión sobre cuerpos de agua genera que existe una producción agropecuaria insustentable en el departamento atlántico, lo que genera una degradación de suelos y conflicto del uso del suelo por o sobre utilización.
Y uno analiza, ¿será que tiene lógica? Sí. Si tiene lógica es que, bueno, está bien, vamos por buen camino. Bueno, hasta acá, muchas gracias por su atención, pero todavía no sé, me vayan a ir, que quería complementarles el tema del árbol de objetivos, que les dije que es muy fácil, simplemente es pasarlo a positivo. Bueno, acá tengo una presentación en Prezi. También les voy a dejar el link en el material de estudio para que lo puedan observar. Acá es un problema, ya no es con la parte agropecuaria, pero es con el tema de tránsito y yo creo que se los voy a presentar también para que tengan más claridad sobre esta herramienta que es el árbol de problemas. Bueno, aquí ya saben para qué es. Entonces acá hay que identificar el problema. Entonces, bueno, acá el problema, bueno, aquí exagerado. Ya es que una empresa de transporte, no estoy hablando mal de Copetran, una empresa de transporte X, sino que la imagen que encontré fue esta, pero una empresa de transporte X, Transamir se va a llamar, y que ha tenido el problema en los últimos meses de que sus automóviles, sus buses se están chocando, se están averiando, ¿sí? Bueno, hay varias marcas, pero es la Transamir la que se está afectando. Y entonces en esos últimos meses, últimos 3 meses, eso es lo que se ha visto. Y entonces el gerente de Transamir pues llama a todos sus choferes, llama a todos pues, sus conductores, su personal administrativo, secretaria, todo el personal y lo convoca a hacer un análisis con la herramienta metodológica árbol de problemas. Entonces empiezan a identificar cuál es el problema. Entonces recordemos que el problema no es la ausencia de una solución, sino el estado negativo. Entonces, por ejemplo, decir que falta de repuestos es algo incorrecto, porque si faltan, está diciendo que es imposible conseguirlos. Pero si digo que el equipo no funciona, ya puedo decir que hay que buscar una solución y una solución es pues conseguirle repuestos, buscar un mecánico, en fin. La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en árboles de problema, eso ya lo vimos. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo de Transamir, todos los conductores, personal administrativo, secretarias, administrativos, identificaron que el problema es que existen frecuentes accidentes de los buses. Frecuentes accidentes de los buses. Entonces, entre todos empiezan a identificar las causas. Entonces, las causas pueden ser: conductores son imprudentes, son osados a la hora de manejar, vehículos en malas condiciones, y acá se desprenden unas causas secundarias. Los vehículos están en malas condiciones, ¿por qué? Porque son obsoletos, están muy viejos, o porque les falta un mantenimiento, ya sea preventivo o mantenimiento ya tipo curativo. Otra causa es que las calles están en mal estado, las vías yendo para la costa y con muchos huecos, entonces siempre por esas zonas que ocurren esos accidentes. Acá pues esta causa carece, igual que esta, carece de causas secundarias, normal, no pasa nada. Es siempre y cuando es una causa, pues ustedes generen que existen causas secundarias. Inclusive cuando se está dando el taller o la aplicación de la herramienta participativa con toda la gente, eh, van aportando sus ideas y usted como moderador, por decirlo así, usted va ubicando, no, mire, esta yo creo que es una causa secundaria, ¿sí? Porque tiene mucho que ver con esa causa principal que ustedes detectaron. Y se da la posibilidad de aprobación de todos los miembros que componen el grupo focal o que van a estar participando en la actividad, si realmente la consideran como una causa secundaria o como una causa principal. Pero tiene que ser de acuerdo de todos, con la venia de toda la comunidad o de todos los que están participando. Y después analizan los efectos. ¿Cuáles son los efectos de los frecuentes accidentes de los buses? Pasajeros heridos o muertos, los pasajeros llegan tarde, hay una pérdida de confianza en la empresa de transporte. Y esa es la unión de esos dos efectos. ¿Sí? Y vamos a revisar si tiene lógica.
Los conductores son imprudentes, lo que causa frecuentes accidentes de omnibuses y esto tiene como efecto pasajeros heridos o muertos. Bueno, yo le veo bastante lógica, va bien. Una de las causas es que las calles están en mal estado. Esto contribuye a que nuestro problema de frecuentes accidentes de omnibuses sea cierto y esto hace que los pasajeros lleguen tarde y que se pierda la confianza en la empresa de transporte. Tiene lógica. Los vehículos en malas condiciones ocasionan que existan frecuentes accidentes de omnibuses y que genere como efecto la pérdida de confianza en la empresa de transporte. Bueno, tiene lógica toda la estructura de ese árbol de problemas. Y ahora, ¿cómo lo convertimos en árbol de objetivos? Entonces hay que pasarlo de forma lo negativo positivo. Por ejemplo, en este anterior, frecuente accidente de omnibuses, ¿cómo sería la forma positiva? En vez de decir que hay muchos accidentes, ¿cómo decimos que existen menos accidentes? Pocos accidentes de omnibuses, o no podemos tampoco decir que la inexistencia, porque si no, eso ya es imposible. Disminución de los accidentes de buses. Eso sería una forma positiva, ¿cierto? Pasajeros llegan tarde, ¿cómo quedaría en positivo? Pasajeros llegan a tiempo. Pasajeros heridos o muertos. Los pasajeros llegan en buen estado de salud, contentos y felices, por ejemplo. Pérdida de confianza en la empresa de transporte. Aumento de la confianza en la empresa de transporte, aumento de la reputación de la empresa de transporte, ¿sí? Calles en mal estado, calles en buen estado, vehículos en malas condiciones, vehículos en buenas condiciones, conductores son prudentes, vehículos con buen mantenimiento, vehículos de punta nuevos, ¿sí? Y ya cuando lo pasamos a positivo es más fácil, por ejemplo, tomar los planes de acción. Entonces, por ejemplo, si los conductores son imprudentes y paso a positivo, los conductores son prudentes, ¿cómo hago para que los conductores sean prudentes? Entonces, con capacitaciones en manejo, con controles para el tema de la alcoholemia, ¿sí? Si aquí digo que los vehículos están en malas condiciones, en positivo sería vehículos en buenas condiciones, entonces sería aumento de los mantenimientos, políticas para hacer renovación de los buses, chatarrización de los buses con más de 15 años de uso, 10 años de uso. Calles en mal estado, sería calles en buen estado. ¿Cómo se logra? Pues ya es algo como externo, ya viene es como del departamento, del municipio, entonces de pronto no se tiene injerencia, entonces no se puede incluir dentro de un plan de acción. Pero las que sí tiene capacidad para tomar decisiones son las que se manejarían en ese plan. Entonces, en positivo ya les di el ejemplo. Se describen de forma positiva las que son deseadas y realizables en la práctica. Examinar las relaciones medios y fines establecidas para garantizar la lógica de la integridad, lo que ya hemos hablado de cómo se revisa. Modificar las frases existentes a forma positiva y pueden añadir frases nuevas con el contexto de las relaciones de medios y fines. O sea, no tiene que ser exactamente de negativo pasarlo a positivo solamente cambiando una sola palabra. No, ustedes pueden también modificar las oraciones completas siempre y cuando se manejen las mismas relaciones de medios y fines. Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios. Sí, por ejemplo, el tema de las calles en mal estado ya se sale de las manos de la empresa de transporte, entonces se podría eliminar ese objetivo. ¿Sí? Ya es que en el árbol de objetivos, el problema, bueno, el problema es el objetivo general, ¿cierto? Y estos de acá se convierten en los medios, o sea, las causas se convierten en medios y los efectos se convierten en fines. Entonces ahí queda muy fácil redactar el objetivo general. El objetivo general, por ejemplo, para este problema es reducir la frecuencia de accidentes de omnibuses. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuál sería la forma de redactar los objetivos específicos? Los choferes conducen con prudencia. Entonces sería realizar capacitaciones o entrenamiento para que los choferes conduzcan con prudencia con el fin de que existan menos pasajeros accidentados. Entonces aquí están básicamente los elementos para generar el objetivo general y los objetivos específicos. Bueno, acá se parece mucho a lo que hablé de forma positiva del árbol de problemas. Pasajeros llegan a tiempo, la empresa de transporte goza de buena reputación,
calles en mejores condiciones, vehículos mantenidos en buen estado, los choferes conducen con prudencia, se reemplazan regularmente los vehículos obsoletos y control técnico se efectúa con regularidad. Entonces, espero que les haya gustado esta herramienta. Vimos entonces matriz FODA y árbol de problemas y árbol de objetivos, que es básicamente una sola metodología. Entonces, espero que la puedan aplicar dentro de sus estrategias, dentro de sus prácticas como extensionistas agropecuarios. Y en conclusión, la actividad para esta semana, recuerden que es la actividad última, la actividad final. También va a haber una evaluación que tiene 20 preguntas y son de todas las herramientas que hemos visto hasta el momento. Mapa parlante, medición del emprendimiento rural, sondeo rápido de mercado, se me escapan varias, se me escapa una. Bueno, ustedes las tienen más en cuenta. Básicamente, en resumen, son todas las metodologías que hemos visto hasta el momento, incluido la de esta semana, matriz FODA y árbol de problemas, son 20 preguntas. Eh, Tienen dos oportunidades para poderlo resolver. Se va a tener la nota más alta como la nota final para ese cuestionario, ese examen. Y para esta semana de actividad de transferencia, escoger el estudio de casos que tratamos en del mapa parlante y con esa información hacer la matriz FODA, identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y también estructurar estrategias del cruce de esas variables. Y para el árbol de problemas y objetivos, escoger un solo problema de ese estudio de casos, cualquiera, pero uno solo, y ustedes identifican qué causas y qué efectos pueden traer ese problema. Y después lo pasan a un árbol de objetivos. Esas son las actividades para esta semana. Revisen el video sin necesidad de volverlo a dar atrás, poner pausa. Háganlo, que vale la pena para que les quede más claro este tema. Cualquier comentario, inquietudes me las pueden escribir en el foro o al correo electrónico con mucho gusto y en la brevedad, en mis posibilidades, pues darle respuesta. Bueno, hasta acá y quería también despedirme. Muchas gracias por su paciencia, por entender mis errores, por todo su compromiso también con las actividades y espero volvernos a ver en el próximo curso de extensionismo rural, ya de la elaboración del plan de acción, teniendo en cuenta pues el trabajo con las comunidades. Espero que lo puedan aprovechar y que también se puedan inscribir. Bueno, que tengan una feliz semana y como les digo, que espero volverlos a ver en el próximo curso. Muchas gracias.